Welcome to our podcast, streaming live from Jupiter. It is quite a view. Está bien. Vamos a Vamos a empezar grabando ya. Se porque acabó. estamos perdiendo. Sí, es que Estas ya reacciones son las que necesitamos. ¿Sabes algo, Carly? Hace rato que estamos grabando. Ay, qué bueno. Que se vea lo espontáneo Exacto. del podcast. Si nos gusta algo, pues lo añadimos y ya. Bueno, pues es una apertura. Es una apertura Ok, del bueno, podcast. vamos a empezar. Queremos darle la bienvenida a todo el mundo. Aquí tenemos el team de Cosmic Echoes. Yo le digo el Boricua Team, obvio. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto. Hemos estado trabajando en esto, ya se me olvida cuánto tiempo. Yo, por muchos años. Y el team aquí hace, como ¿cuánto fue que empezamos todos juntos a trabajar? Yo creo que como 5 o 6 meses, ¿verdad? Más o menos. ¿O me estoy exagerando, Tom? Como, No, sí, más o yo creo que menos. como 3 meses. 3 como meses, 4. vamos a darle para atrás. No creo, Tommy. Sí, como en No. marzo por ahí. Sí. Como en marzo fue. Estamos en agosto, Sí. 5 o 6 meses. Bueno, Estamos en agosto. yo llevo muchos años con esto y bueno, aquí empezamos. Así que vamos a hablar un poquito sobre qué es Cosmic Echoes y por qué surge toda esta historia. Antes de empezar oficialmente, quiero agradecerle a todos los organizadores del concurso X-Prize porque gracias a su llamado, nosotros nos motivamos a empezar a presentar nuestro trabajo en público, porque habíamos estado trabajando entre nosotros por varios meses y yo por muchos años. Y si no llega a ser por todos estos nuevos cambios que han pasado en el mundo con IA y todo eso, pues mi historia se hubiese quedado, como yo digo, en una gaveta por ahí guardada. Así que ahora sí empezamos. Bueno, ustedes díganme los que no quieren leer, porque eso lo pusimos hasta en el podcast ya, que no quieren leer. La sorpresa. Queremos ir Exacto, directo pues, a la película. No vamos a leer la historia, sino queremos verla. están ahí. Ok. Sí, yo sí. Yo creo que Cali se fue, ¿verdad? Sí, Cali, te congelaste un poco ahí. Repeat. Estoy aquí. ¿Qué dije? ¿No se escuchó lo que dije? No, se abrió una apertura y te fuiste. Me fui a una apertura de las galaxias. A otra galaxia. Sí, Lo que dije es que nosotros queremos ir directo a la película, realmente. exacto. Y es lo que la mayoría de las personas quieren también. O sea, quieren ver ya la película. Sí, uno se puede imaginar ciertas cosas, pero tener las imágenes ya de frente sería lo ideal. Y por eso estamos Ujú. trabajando, desde que comenzamos, íbamos enfocados en la película. Déjame explicarle a todo el mundo de qué es este proyecto. Yo empecé hace como 6 años atrás a escribir una novela, unas ideas que tenía de ciencia ficción y yo siempre fui, bueno, y todavía, soy súper fan de Star Trek. No me gusta mucho otro tipo de ciencia ficción porque no me gusta mucho la violencia, ni las guerras, ni nada de eso. Así que empecé a escribir mi propia historia, Cosmic Echoes, con la idea de compartir con el mundo una alternativa. Porque cada vez que yo prendía la televisión o trataba de ir al cine con la familia, todo es peleas, guerras, bombas, explosiones. Y a mí lo más que me encantaba de Star Trek era el descubrimiento, los experimentos, perdón, toda la tecnología que ellos presentaban. Yo encontraba eso increíble, fascinante. Y bueno, toda mi familia lo sabe, que yo puedo sentarme a ver Star Trek, el original, 10 veces corridos, todos los episodios y me los sé de memoria. Así que, especialmente mis hijos, que ellos crecieron viéndome a mí pegada de la serie de Star Trek. Y eso fue lo que me motivó para empezar a escribir esta historia. Así que vamos a hablar un poco de lo que se trata Cosmic Echoes en un momento, pero solamente quería explicarle de qué es lo que estamos hablando aquí, qué proyecto. Bueno, mi idea fue una novela. Aquí mi team quieren una película, porque no quieren leer. Así que Ahí se combinó lo fascinante de los dos mundos. vamos a hablar de 777 ahora. Eso no está en el script aquí.
pero yo quiero compartir eso con el mundo. Bueno, somos hermanos, los tres, para que sepan. Yo soy 7 años mayor que Cali. Cali, 7 años menor que yo. Cali es 7 años mayor que Tommy. Tommy, 7 años menor que Cali. Así que tenemos 7, 7, 7 ahí. Estamos todos divididos en número 7, para los que siguen numerología y todas esas cosas. Ni sabía. Ahí lo saben. Bueno, vamos a hablar sobre el comienzo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a organizarme bien y decidí, ok, ya, voy a publicar mi libro. Mi idea era eso, solamente escribir la historia, voy a publicar mi libro. Y necesito ayuda porque hay tantas cosas ahora de social media y para empezar que yo no sé nada sobre cómo publicar un libro. Jamás he publicado un libro. Así que, pues ahí empecé a averiguar y decidí pedir ayuda y ver si podía conseguir un team de personas que trabajaran conmigo. Y obviamente, pues lo primero que pensé fue en mi familia, en mis hermanos y todos los talentos que hay en nuestra propia familia. Así que hice un acercamiento a algunos de nuestra familia y ahí fue que empezó todo. Yo me acuerdo que yo te envié a ti, Tommy, creo que fue la primera vez, yo te envié fue todo por WhatsApp. Yo te envié un Sí. mensaje y te envié como unas fotos que yo había hecho con IA Ujú. para que vieras más o menos la idea de mi historia. ¿Qué tú recuerdas de eso? Pues recuerdo que me enviaste la foto. Yo rápido hice, qué sé yo, la película de que era de acción, qué sé yo qué, así como estilo ¿cómo es? Star Wars. Guerras y explosiones. Exacto, guerras y explosiones. Pero me dijiste que no, que era todo pacífico, que era más explorando, conexión entre las personas, entre la tierra, el mundo, qué sé yo qué. Yo dije, pues dale, suena interesante, vamos a hacerlo. Y también dijiste, ay, no, qué aburrido. No, porque es Tiene algo que haber diferente, es acción. algo diferente. Y Es Cali, verdad que que lo quise tú. empujar en el trailer, pero pues, Querían darle emoción, como Cuando que el, la po- emoción la cuando el tienen. quería pobre allá par de anda. laser. Sí, par de lightsaber por ahí Sí, sí. flotando. Sí, la explosión Hacía de Ayanda, falta. eso fue Sí, sí, magnífico. sí. Y Cali, ¿qué tú Si nos recuerdas? vamos un poquito como más atrás cuando tratamos de estructurar el proceso de las reuniones, yo creo que esa fue la parte que fue bien difícil al principio porque teníamos una hora pautada para reunión, que nunca nos conectábamos, como que no logramos encontrar el momento preciso para reunirnos. Hasta que al final seguimos, ¿verdad?, dándole la vuelta y conseguimos un horario que nos funcionó a todos. Y ahí logramos como empezar a organizar un poquito más el proyecto, cada uno en su área, ¿verdad? Y de acuerdo a su talento. Y ahí logramos entonces como conformarnos como grupo ¿verdad? Como hermanos, pero como grupo de trabajo para empezar el proyecto. Y cada uno con su idea, porque la escritora tiene una idea de su libro, el artista gráfico tiene una idea de cómo va a ser cómo se va a proyectar eso con sus explosiones y con todas las cosas. Y yo más mirando como que el tiempo, ok, que estamos, dónde estamos, para dónde vamos, si está hecho o no. Así que cada uno aportando, ¿verdad?, desde su área y yo creo que logramos como a un punto donde todo cayó en su lugar y yo diría como casi de consenso entre todas las cosas que cada uno pensaba para poder lograr el proyecto. Y literal, ha sido así, ¿sabes? Ujú. Entre reunión y reunión, hablamos ciertas cosas, decidimos ciertas cosas, pero empezamos con la idea del libro, supuestamente. Ujú. Pero yo pienso que Cali siempre pensó en que quería película. Sí. Tú pensaste con la idea del libro y Tom y yo estábamos ya en la película hacía Sí, rato. sí, En ahí la serie, está. Sí. en la serie, en la serie. Esa era Entonces, la meta. de ¿Qué momento, pasó? yo siempre estoy pendiente de mis locuras así metafísicas y todo eso. Y escucho a muchas personas en online que hablan sobre alternativas a lo que nosotros hacemos en este mundo. Otras realidades, como otras ideas que la gente tiene de quiénes somos, cómo podemos llegar a ser mejor, cómo podemos mejorar el mundo, todo eso. Y entre un podcast y otro podcast,
me encontré a Peter Diamandis, que es el organizador del X-Prize, y lo vi en una entrevista y él estaba hablando sobre el concurso que él organizó con un grupo de personas para eso mismo, para motivar a las personas que tienen ideas de alternativas a cómo uno puede presentar ideas que mejoren el mundo, estilo lo que hizo Star Trek, pero hacerlo ahora y hacerlo que mucha gente contribuya a llenar las redes sociales con ideas positivas. Ahí fue que yo encontré la información de Peter y empecé a averiguar. Entonces, cuando le traje la idea al team, pues ahí empezamos en serio con lo del video, porque era un trailer Sí, lo que había no, que y eso era lo que hacer. Exacto. estábamos buscando, lo que pasa es que no habíamos como conseguido la estructura y la inspiración, ¿verdad? Porque fueron las dos cosas. Exacto, exactamente. Y aquí estamos, pero ha sido mucho trabajo y bien poco a poco, una idea trae otra idea y trae otra idea y ahí hemos seguido expandiendo lo que estamos haciendo y mejorando todo. Ya por lo menos hablamos un poco, ¿verdad? De cómo comenzamos y cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Y yo creo que ahora vamos, ¿verdad? Un poquito más hacia dónde vamos. Exacto, ya tenemos una idea más clara de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos con el proyecto. Ya sabemos que lo que queremos es la Entonces, estoy película, buscando no hay aquí. de otra. Exacto, Estamos bien porque claros. aquí mi boricua team no quieren leer, se rehúsan a leer. Pero tu grupo focal, con la gente que tú has hablado, están esperando lo mismo que nosotros. Yo lo sé, Sabes que en todos los sí. foros donde se ha llevado la gente, yo no digo así que no quieran leer, pero nos gusta más la cuestión visual ya, en este punto donde estamos. Sí, sí. Pues déjame hablar ahora entonces de dónde estamos. Ahora mismo, pues nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos en lo de X-Prize. Hicimos un plan de las escenas para el trailer. Entonces empezamos a dividir escenas, a montar el trailer con un plan usando IA para ayudarnos a planificar todo también. Entonces, cuando terminamos el trailer, lo terminamos antes de tiempo y ya sometimos el trailer al concurso, a los organizadores del concurso. Así que la fecha límite para entregar el trailer es el agosto 15, pero ya nosotros estamos listos. Así que vamos ¿Verdad que Sentaron para el hicimos como día, 20 ¿qué versiones día fue? finales? El día 3. Pero se entregó. Está como lo resumen cuando la gente lo el envía. día 3. Final. Sí. Tenías que dejarle el nombre, sí, el nombre. Final, día y qué sé yo qué. Sí. Seguíamos revisando los trailers, entonces estaba el final, entonces después el final, después el final, y después al final eran como 10 finales. Y ahí llegó el final. Y ahí llegamos al final de verdad. Y entonces lo entregamos. Pero que mucho trabajo, la verdad. Eso es algo que yo quería mencionar aquí hoy también. Es que yo lo dije en otro de nuestros podcasts, en otro momento, pero yo sé que hay mucha controversia con esto de inteligencia artificial y todo eso. Pero es más o menos lo mismo que ha pasado en nuestra historia con otras tecnologías. Cuando llega una nueva tecnología es como cuando llegó el automóvil de gasolina o que la gente estaban protestando porque iba a ser un problema con los caballos, ¿qué íbamos a hacer con los caballos? ¿Entiendes? Un caballo para pasear Entonces, por los exacto, weekends. para mirarlos en la naturaleza. Pero y cuando Y pasó en es el como, 2000, cuando llegó el 2000, ¿te acuerdas que el Y2K iba a dañar todo? Que si el Y2K, sí, yo decía, DH, se acabó el mundo. Y nada, no pasó nada. exacto. Lo mismo que ahora. Exacto. Y yo pienso que bueno, es una herramienta como cualquier otra. Y de hecho, sin esta herramienta, no estuviésemos aquí ahora mismo hablando con ustedes. Es increíble la cantidad de trabajo. O sea, hacer un trailer, yo jamás imaginé que iba a ser como fue. Jamás. O sea, yo sé que las compañías que se dedican a eso tienen como tremendos equipos de artistas gráficos y animadores y todo eso. Pero wow, que mucho trabajo. Sí. O sea,
puedo hablar un poquito de eso si ustedes quieren, que empezamos haciendo como el concepto de lo que íbamos a presentar en el trailer. Y después para cada escena, que es mayormente como de entre 4 y 8 segundos, el trailer es de 3 minutos, es una escena. Entonces sacamos como 3 imágenes para cada escena y sacar una imagen increíble en la cantidad de tiempo. O sea, yo podía pasarme 3 horas pegada ahí tratando de hacer la imagen exactamente como el concepto, como en el concepto de esa escena. Y al final, muchas veces tuvimos que dejarla porque no había forma. Exacto. Habla un poquito de eso de los videos, porque yo estuve a cargo de preparar todas las imágenes y Tommy se encargó de toda la cuestión de los videos. Pues al principio yo no sabía que yo iba a hacer video, porque yo lo que tenía en mente era correr el marketing y qué sé yo qué. Pero yo tenía ya como que la intriga de empezar a meterle a la IA y todo eso. Yo dije, pues lo voy a hacer. Entonces empezamos a hacerlo sin fotos, sin referencia, solamente con la descripción, los negativos, y eso era un desastre. O sea, eso era. O sea, que quedaban bien, los videos no quedaban mal, pero no era exactamente lo que estábamos buscando. O sea, cambiaba las orejas, cambiaba los ojos, le cambiaba el color de la piel, o sea, hacía 20 cosas. Entonces, conseguí varios cursos y qué sé yo qué, y empecé a estudiar. Y me di cuenta que lo mejor era hacer la imagen de referencia y entonces animarla. Y entonces ahí se lo dije a Laura. Laura se volvió loca haciendo referencias para todo. Después yo me unía también a hacer referencias de los personajes. Y para lo del X-Prize, Laura hizo todo, o sea, todas las referencias, todas. Después yo me volví loco haciendo efectos especiales. Allá anda explotando. Exacto. Dándole sazón a la, Sí, a la sí, serie. Sí, sí. dándole drama y. Poniendo la Sí, acción exacto. al área de meditación. Sí, la nave ahí. ¿Cómo es? Con La propulsión y nave. todo. Sí, sí. Exacto. La pasamos bien haciendo eso, la verdad. Y La vamos verdad a que sí. compartir muchos videos con ustedes también porque tenemos muchos Los bloopers. bloopers. Muchos Sí. bloopers. Así que eso es para otro podcast. Cali, organízanos aquí, la organizadora. Bueno, Que nos falta de mencionar por aquí. estamos hablando del proceso del X-Prize, de montar los videos. Habla un poquito, Tommy, de la música, que esa es parte, ¿verdad?, de los temas que queríamos tocar, que eso fue. Pues mi experiencia haciendo, o sea, no haciendo, sino montando videos en la música, es que yo buscaba la música primero y entonces montaba el video basado en la música. Y en encontrar la canción perfecta, que sé yo qué, o sea, yo podía durar el día, semana, a veces hasta un mes en encontrar la canción que yo quería, o sea, que fuera con el flow del video y qué sé yo qué. Pero como la verdad ya tenía todas las escenas en su mente y tenía las imágenes de referencia, pues entonces decidimos hacer el video primero y hacer la música después. Entonces, en vez de ponernos a componer la música completa, simplemente poníamos de cada cuántos segundos eran los cortes de escena y dónde iba el creciendo, dónde bajaba de nuevo, dónde era como que donde había más acción. Y entonces, usando la IA, se usaron todos esos segundos y todos esos cortes para generar la música que fuera perfecta con las escenas. Y eso también dio un poquito de trabajo, pero funcionó. Y la verdad que me encantaría poder compartir el trailer ahora mismo para que la gente vea lo increíble que quedó eso y la música, pero pronto. Ahorita tú hablaste un poquito de lo que sí, la IA ayudó a acelerar todo el proyecto, pero también hubo momentos en que nos jugaba en contra, ¿verdad? Que ustedes pueden hablar un poquito de eso, Tommy y Laura, de qué fue lo que pasó. Y tú mencionaste ahorita lo del cambio de las orejas, la dirección tal vez de la nave, cuando la nave se va a mover hacia hacia el área donde estaban las lunas. ¿Qué más pasó en ese proceso con la IA?
Muchas. Pienso que como la IA usa referencias de otras imágenes y otros videos para, ¿sabes? Para generar, yo pienso que los verdes que estábamos usando, la IA decía, pues, si no son zombies, son duendes, son elfos, son y le ponía las orejas, ya tú sabes, elfo. Eso fue yo creo que el problema más fuerte. Mayor. De hecho, en nuestro Entonces, trailer se nos quedó ahí alguna orejita de Se duende. zafó Una una que oreja por otra. ahí. Se sí, zafaron de las algunas mejores, pero orejas. créeme que yo tengo Dumbo, yo tengo, ¿sabes? Yo tengo los verdaderos bloopers. Tan pronto podamos publicar, vamos a hacer entonces un trailer de bloopers solamente Exacto, para que lo exacto. podamos compartir porque estuvo bien chévere. La verdad que sí. Los soles bailando la Macarena, ese fue uno de mis Sí, favoritos. sí. En el mundo de Nula hay 3 soles y 2 son un poquito más pequeños, se ven bien lejanos. Y en una de las escenas que a mí me encantó y la escena quedó tan brutal que lo dejamos así. Así que cuando ustedes vean el trailer se van a dar cuenta los soles bailando la Macarena en el cielo. Que parece como si fuera extraterrestre, de hecho, obvio porque es en otro planeta, pero las orbs que la gente ven aquí que dicen que son, ¿cómo es que le dicen ahora? UAP, Sí, así sí. que eso lo van a ver. Otra de las cosas. La explosión de Yanda. Estoy traumatizada con eso. Las orejitas de duende que todavía están por ahí coladas. Así Exacto. que hay que verlo o sea, hay que mostrarlo para que la gente lo pueda ver. Sí. Otra de las cosas que ha sido como, no parte, ¿verdad? De las cosas que hemos conversado, es el que utilizáramos los 2 idiomas para poder mover el proyecto, para poder llevar la información. Entonces, trabajando los videos que se están haciendo cortos para las redes en ambos idiomas. Una de las cosas que pudimos ver es que los videos en español pues tienen un poquito más de difusión que los Ujú. videos en inglés. Y Laura puede hablar un poquito más de eso. Exacto. Pues esa es una de las ideas que yo siempre he tenido con el libro, que yo quiero que esté en los 2 idiomas. Entonces la novela se va a publicar en inglés, pero también se va a publicar en español. Y así hemos tratado de hacer todo lo que hemos hecho para social media, lo hemos hecho así. Tratando de... Hay algunos que los hemos hecho solamente una versión, pero es porque no hay, o sea, no hay mucha discusión dentro del video, son más bien imágenes, pero todo lo que lleva historia, background del libro, todo eso, hemos tratado de hacerlo en los 2 idiomas. Inclusive pusimos a Yaya a hablar en inglés, en español, excuse me, en español, para que sepan. Ya hay Y los que no aprendiendo. saben quién es Yaya, vayan a social media, a nuestras redes para que la conozcan. Mi personaje favorita. Hablando ya bilingüe, como todos los Yaya demás. bilingüe y perfecto que habla el español Yaya para representar. Otra de las cosas que yo quería mencionar es que nosotros tenemos nuestros trabajos, aparte de lo que se está haciendo, ¿verdad? Cada uno tiene su trabajo y nos toma, ¿verdad? Nos toma mucho tiempo y buscamos la manera dentro de todo esto poder reunirnos. A veces se nos hacía bien difícil, a veces lo logramos y establecimos reunirnos 15 minutos todos los días, por lo menos para tocar base y saber dónde estamos. Ahora, después de que se terminó el trailer, cogimos como cada uno se enfocó nuevamente en sus proyectos para poder irlos corriendo, para entonces volver y retomar ya en estos días y continuar con este proyecto. No sé si hay algo más que quieran agregar, Tommy, Laura, dentro de ese mismo tema. Está difícil, o sea, está difícil hacer un proyecto como este. Por eso yo pienso que participar en ese concurso nos ayudó mucho, porque nos organizó, nos enfocó los esfuerzos en Proyecto X por este momento, porque yo tengo el trabajo full time, Tommy también, Cali también, ¿sabes? Difícil. Esto, lo que estamos haciendo, lo podemos hacer full time fácilmente, de tanto trabajo que es. Sí mismo. Fue difícil, pero también interesante, ¿verdad? Porque descubrimos un montón de cosas que no sabíamos y nos expusimos a cosas que no esperábamos practicar. Así que Ujú. Tú empezaste a experimentar con videos con IA, ¿verdad, Tommy? Con este proyecto. Sí, yo no había hecho nada con IA así, fuera
preguntas bobas a ChatGPT y cosas así, pero no, así de imágenes y videos no había hecho nada antes. Sí, que eso Brutal. estuvo brutal. Bueno, y Cali con sus cabras, ya tú sabes que hasta una vez le dije, mira, tengo que tirar un pod con nuestra información y qué sé yo, y quiero una foto de ustedes, ¿verdad? Y ella se fue afuera a tirarse una foto y allí estaban las cabras molestando. Por eso están aquí detrás de mí. Miren las cabras Ellas ahí en el siempre andan por balcón. ahí. Son cabras casi sagradas. Esas cabras son chulas. Este es nuestro estudio virtual aquí. Y ahí están las Estamos ahí. cabritas. Entonces Toby, pues ya él tiene sus propios duendecitos ahí molestando todo el tiempo. Tacho, sí. El proyecto ha sido bien chévere, de verdad que ha sido un proyecto bien interesante y lo más que me gusta es eso, que uno cada día aprende, te expone a diferentes cosas que esperamos que seguir, ¿verdad? Con esto mismo. Algo que yo puedo compartir con todo el mundo es, si nosotros con nuestra vida tan ocupada hemos podido hacer esto, si tú, alguno de ustedes que nos están escuchando, tienen un proyecto creativo parecido, métanle mano. La cuestión es organizarse poco a poco. Nosotros empezamos así, 15 minutos al día. 15 minutos al día, uno los pierde distraído en otra cosa, ¿verdad? Digo, no es fácil porque muchos días no nos Sí, podíamos reunir, Ujú. pero No, y muchos días no fueron 15 minutos. sí. Exacto. Exacto, que empezábamos con algo y es como difícil de uno parar y Los 15 minutos era para tocar base, realmente no para hacer los trabajos. Había momentos en Sí. que las reuniones eran mucho más largas. de hecho yo 15. creo que muy pocas veces nos reunimos 15 minutos, Cali. Casi siempre fue Ujú. más de media hora. Un poco más. Sí. Así Entonces, que, regresamos a lo que es el libro, Laura. ujú. ¿Cuándo vamos a sacar el libro? Bueno, yo pienso que en noviembre. Eso es lo que yo he estado poniendo en las redes, que creo que vamos a estar listos para noviembre. Pero pues tenemos que ver cómo nos va con todo lo demás, con la vida. Pero el libro está terminado. La cuestión es que nosotros tenemos que conseguir un buen editor humano que lo lea, que lo edite. Y para eso, pues, tenemos que recaudar fondos, tenemos que hacer otro proyectito más, pero estamos esperando a ver qué pasa con lo del concurso de X-Prize. Así que esperamos que para noviembre ya el Muy libro bien. esté listo para hacer Pues su podemos debut. hacer ya, yo creo que un cierre de la reunión del podcast, Laura. Bueno, Se supone que ya en noviembre tenemos el libro, en septiembre vamos a viajar a Los Ángeles a buscar el premio exacto. y Septiembre ¿qué más nos falta? 25, el 24 vamos a estar viajando. Exacto. Vamos El para 25 recogemos Los el premio Ángeles. y ahí vamos a hacer el próximo podcast para Y si decirles para dónde vamos. Osvaldo está viendo este podcast, te vamos a contratar, Osvaldo. Necesitamos ayuda con esas cuestiones que solamente tú Más conoces. técnicas, Sí. asuntos técnicos. Bueno, pues ahí lo dejamos por hoy. Cualquier persona que nos esté viendo, que tenga alguna pregunta, que quiera comunicarse con nosotros, toda nuestra información está aquí en la descripción de este video. Pueden buscarnos nuestra página, nos pueden buscar en social media, así que comuníquense. Cualquier pregunta que tengan, si nos quieren dar su support, si usted es un productor que dice, diache, mira, un equipo boricua haciendo una serie estilo Star Trek y nos quieren apoyar, pues por favor comuníquense con nosotros. Cali es la líder, Así que es la negociante. pues estamos, sí, como bien tú lo dices, estamos abiertos a conseguir gente que nos apoye, seguir echando para adelante el proyecto, que tenemos cosas bien interesantes que ofrecer, así que eso va a ser parte de este proyecto. Y el primer libro es el primer libro. Esto es una serie. Así que Falta mucho más, falta mucho más. Los seres humanos, como dice un cantante famoso por ahí que no sé si puedo mencionar, somos como hormiguitas, especialmente los boricuas. Y esa es mi serie. Las hormiguitas se esparcen por todas las galaxias.
Y después regresan, y después se van, y así. Ya saben. Sí, claro. Bueno, pues Bueno, nada, nos despedimos. Vamos a seguir haciendo podcasts y van a seguir viendo videos y van a seguir compartiendo con las cabras, sí. con los proyectos de nosotros, para Oh, que puedan ver la continuidad de este proyecto. tenemos que hacer un podcast especial para presentarle a las cabritas de verdad. No, no Exacto. a las animadas. Tengo que darles un baño y tenerlas listas para las redes. Tommy, mensaje final. No, ya lo cubrieron todo. Ya, hablamos Ya de está todo. todo dicho. Ya está todo dicho. Muy Bueno, mi bien. gente, pues cuídense, familia. Nos vemos por Nos ahí. despedimos. Comuníquense. Aquí estamos y seguimos nuestro trabajo. Seguimos disfrutando.